Continuando con la grabación del tema del módulo de las personas físicas en general, corresponde en este momento referirnos al inicio de la existencia de las personas físicas o naturales. Y la doctrina sustenta que por la importancia que reviste el determinar cuál es el momento en el que la personalidad jurídica de un ser humano se inicia, es necesario explicar las diferentes teorías que explican el tema y que son las siguientes. La primera es la teoría de la concepción, que explica que el inicio de la existencia de las personas físicas hay que situarla desde el instante de la concepción, desde la óptica de la biología, con fundamento en la idea de que el concebido tiene existencia independiente y por consiguiente ha de ser tenido como posible sujeto de derechos subjetivos aún antes de nacer. La dificultad o práctica imposibilidad de determinar el tiempo de ocurrencia del hecho biológico de la fecundación es un inconveniente serio de esta doctrina. La segunda teoría es la teoría del nacimiento, que sostiene que durante la concepción el feto no tiene vida independientemente de la madre, y en que el reconocimiento de su personalidad tropezaría con el inconveniente práctico de la imposibilidad de determinar el momento de la concepción, adoptando desde el punto de vista histórico el punto de vista del derecho romano, ligando la adquisición de la capacidad jurídica al momento del nacimiento con vida. En el derecho comparado, esta teoría es la que es la predominante en la mayoría de las legislaciones, que son entonces el Código Italiano de 1942, el Código Alemán Civil, el Código Suizo y otros. La teoría de la viabilidad, tercera teoría, explica o exige para el reconocimiento de la persona no solamente el hecho de nacer y estar viva, sino además la aptitud para seguir viviendo fuera del claustro materno. Viable significa capaz de vivir, vitae habilis, como se dice en latín. Las legislaciones que siguen esta teoría son el Código de Napoleón, el Código francés, el Código Civil Italiano de 1865, entre otras. Tiene en su contra la dificultad de fijar con exacta precisión las condiciones y signos de la viabilidad, o sea, qué significa ser viable, que ya respiró, que gritó y así sucesivamente. Una cuarta teoría es la teoría psicológica, de acuerdo con Daguano, que con un enfoque positivista afirma que el individuo no debe ser considerado como capaz de derecho hasta que adquiere el sentimiento de su personalidad jurídica, momento que tiene que ser posterior al de la adquisición de la personalidad psicológica. Pero igualmente reconoce el autor que como en el niño se contiene en potencia la personalidad jurídica, que poco después ha de desarrollarse, es aceptable la presunción que establecen las leyes de que el individuo humano comienza a ser subjectum juris, o sujeto de derecho, desde que nace vivo y viable. Existe una quinta teoría, que es la teoría ecléctica, que pone el origen de la personalidad de la persona física o natural en el nacimiento, pero reconociendo por una ficción jurídica derecho al concebido, bien retrotrayendo los efectos del nacimiento al tiempo de la concepción. Tiene su origen en el derecho común, que sobre la base de algunos textos del derecho romano formula la regla conceptus pro iam nato abertur, quotis de eius commodo agitud. Esta teoría, aunque ha dejado alguna huella en la mayoría de las legislaciones de Europa y América, ha sido criticada porque el concebido pero no nacido todavía es un spes hominus, una esperanza de humano, y los supuestos derechos que se le atribuyen no suponen reconocimiento de su existencia jurídica ni implican ficción alguna, dado que son un caso de protección de intereses expectantes y futuros que solamente por el nacimiento pueden convertirse en derechos definitivos. En cuanto al derecho positivo de Panamá, una lectura detenida del artículo 41 del Código Civil de Panamá nos puede hacer concluir que en la legislación panameña acoge la teoría del nacimiento cuando expresa, por ejemplo, que la existencia de la persona natural principia con el nacimiento. Sin embargo, es sabido que al nacimiento de toda persona le precede un periodo conocido como de gestación, durante el cual vive por 9 meses en el seno materno, y por ende la persona natural no existe sino cuando nace.
Así pues, entonces, como lo dice Valencia y Puig Peña y otros autores de derecho civil, es necesario distinguir dos tipos de existencia, a saber, la existencia natural, que comienza con la concepción y termina con el nacimiento, y la existencia legal, que comienza entonces con el nacimiento y termina con la muerte. Así, la legislación panameña toma en cuenta la existencia natural del ser humano para proteger la vida y los derechos subjetivos del no nacido. La lectura completa del artículo 41 del Código Civil dice lo siguiente. Artículo 41. La existencia de la persona natural principia con el nacimiento, pero el concebido, si llega a nacer en las condiciones que expresa el artículo siguiente, que es el artículo 42, que después lo vamos a revisar, se tiene por nacido para todos los efectos que le favorezcan. Salvo prueba en contrario de los efectos del presente artículo, al nacido se le presume concebido 300 días antes de su nacimiento. Gracias por su atención.